En la parte de intestino, recordemos que anatómicamente y funcionalmente el intestino se divide en dos segmentos, ¿no? Que son el intestino delgado y el intestino grueso. Ahora, en general, ¿intestino qué capas tiene? Tiene una capa mucosa, tiene una submucosa, tiene una muscular y tiene una externa que es la serosa, ¿cierto? Los constituyentes, los que hasta ahora hemos venido manejando, ¿no es cierto? Por ejemplo, la muscular de la mucosa es músculo liso, pero son segmentos que pueden estar continuos o discontinuos, ¿no? La submucosa es tejido conectivo, densamente modelado, ¿sí? Eso es variable. La muscular recuerden que siempre aquí en los segmentos intestinales tiene dos capas circulares, ¿no es cierto? Dos capas musculares. Una capa interna que es de disposición circular y una capa externa que es de disposición longitudinal. ¿Listo? Y la serosa, pues no tiene tampoco misterio. La serosa es tejido conectivo laxo tapizado por mesotelio, que el mesotelio es epitelio plano. Sí, listo, sencillo. Ahora, ¿cómo diferenciamos estos tres segmentos? Duodeno, yeyuno e hilo. Bueno, resulta que en los pies vamos a encontrar igual una mucosa que tiene una particularidad en el intestino delgado y que es inconfundible, que son las vellosidades. ¿Listo? Intestino delgado siempre va a tener vellosidades, que son prolongaciones de forma digitiforme, es decir, como si fueran deditos, y que están tapizadas por ¿qué tipo de epitelio? ¿Qué tipo de epitelio tenemos aquí? Epitelio cilíndrico simple. ¿Viste? Con micro vellosidades. Ojo, no se me vayan a confundir. Estas son vellosidades. Y la modificación apical del enterocito, es decir, de la célula, es la microvellosidad. Entonces, aquí vamos a encontrar microvellosidad. Es decir, si yo dibujo un enterocito, tendría esto. ¿Sí? Que el enterocito es la célula típica del intestino. Bueno, ahora, en el intestino delgado, la célula predominante son precisamente los enterocitos, los que más vamos a encontrar en este nivel, tapizando toda esta superficie de la vellosidad. Pero hay otro tipo de células, ¿como cuáles? Células caliciformes. Las células caliciformes en el intestino delgado tienden a implementarse en los segmentos finales de la región, digamos, del intestino general delgado. Tenemos células enteroendocrinas, que son secretoras de ciertas hormonas, y tenemos unas células en la base que se llaman células madre o células pluripotenciales, que yo les decía son las que luego van ascendiendo, se van diferenciando y reemplazan las que se van perdiendo, porque en la superficie apical siempre se van a perder células. ¿Por qué? Porque por efectos mecánicos químicos pues tienen un corto tiempo de vida, ¿sí? O limitado tiempo de vida. Bueno, ahora, regresando a la diferenciación entre estos tres segmentos, duodeno, yeyuno e hilo. Si bien dijimos las capas en general son las mismas que acabamos de mencionar, duodeno es muy fácil de diferenciar. ¿Por qué? ¿Qué vamos a encontrar a nivel de la submucosa si fuera duodeno? Las glándulas de Brugge. Son unas glándulas de tipo mucoso bastante grandes, evidentes. Estas se llaman glándulas de Brugge. Entonces son típicas de duodeno. Entonces si miro estas glándulas en la mucosa sé que estoy en duodeno. Ilion. Ahora, si fuera ilion, ¿qué tendría que mirar en estas capas de diferencial? Las placas de Peyer. ¿Se acuerdan? Que donde hay placas de Peyer se pierden las vellosidades. ¿Se acuerdan? Les decía. Las placas de Peyer, ¿qué son? Son agregados de tipo linfoide. ¿Se acuerdan que decía que forma una especie de cúpula? Eso lo miramos cuando vimos tejido linfoide, ¿cierto? Hay una prolongación a manera de cúpula, no hay vellosidades y vemos muchos agregados de tipo folicular, linfoide.
Entonces, si estamos viendo esto en esta capa, estaríamos en íleo. Y si no miro ni glándulas de Brunner, ni placas de Peyre, pero miro las otras características, sé que estoy en yeyuno. Muy sencillo. Entonces, no se me confundan. Y punto clave, si estoy en intestino delgado, vellosidades muy bien diferenciadas. ¿Listo? Ahora, si estoy en intestino grueso, ¿qué va a ocurrir? No hay vellosidad. Ah, otra cosa. ¿Cómo se llama esta pequeña depresión que se forma entre las vellosidades? Esto. Cripta de hierro. ¿Listo? Son criptas intestinales. Bueno, resulta que en grueso no hay vellosidades, pero las criptas sí son bastante largas y muy bien diferenciadas. Entonces, en intestino grueso ya no miro vellosidades, sino criptas, que eran estas depresiones que se formaban en esta zona profunda. Entonces, también el intestino grueso también tiene un epitelio. ¿Listo? Que tapiza todas estas criptas. Las otras capas son las mismas. Tiene muscular de la mucosa, tiene submucosa, tiene muscular. ¿Cuál es la diferencia de las capas musculares? La interna sigue siendo de disposición circular, la externa sigue siendo longitudinal, tiene una serosa. Lo que pasa es que las capas musculares tienden a volverse mucho más gruesas y evidentes en los segmentos posteriores. ¿Listo? Por ejemplo, en la parte del recto tiene una capa muscular muy desarrollada. ¿Qué otra diferencia tiene el intestino grueso? Que se ven agregados linfoides de tipo folicular. Vamos a ver a este nivel agregados linfoides. No placas de Peyre, es diferente, son agregados linfoides. Por eso sé que estoy en intestino grueso y porque no veo vellosidades. Lo más importante, si no, criptas. Ahora, ¿qué tipo de epitelio tiene? Igual. Epitelio cilíndrico simple, pero tiene una particularidad ese epitelio, si recuerdan. ¿Qué les dije hoy? ¿Cuál es la célula predominante? Acá eran los enterocitos y acá las células galiciformes. Son las células más abundantes. Entonces miren la diferencia. Un enterocito en intestino delgado, células galiciformes en intestino grueso. Muy sencillo. Entonces acá, por eso siempre se ve este rebordecito como de apariencia vacuolar, porque recuerden que las células caliciformes son glándulas unicelulares de tipo mucoso y se ven como un globito. Si es una tinción hematoxilina y eosina, como si fuera un espacio. Bueno, ahora, en la parte del recto hay unas particularidades en el intestino grueso, digamos en la parte epitelial. ¿Qué ocurre en la parte del recto? El recto puede tener unas zonas de transición, ¿sí? Porque del recto viene ano, y el ano se continúa luego con la piel, ¿no es cierto? Si vamos a exteriorizar la anatomía del individuo. Entonces, ¿qué pasa? En el recto resulta que este epitelio que venía a este nivel, hay una zona que se llama de transición, entonces el epitelio que antes era cilíndrico simple se va a tornar en un epitelio estratificado, plano, inicialmente no queratinizado y luego se vuelve queratinizado en el último segmento y incluso aparecen folículos pilosos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, porque ya se continúa con piel. ¿Listo? La parte anal, recto anal, ya es decir, el recto todavía mantiene esta zona típica del epitelio del intestino grueso, pero ya en la parte anal empieza a haber una transición. ¿Listo? Entonces, estas serían las particularidades del intestino grueso. Resumamos entonces, no hay vellosidades, criptas bastante desarrolladas, largas, mayor cantidad de células caliciformes, empieza a aumentar el grosor de la capa muscular y empiezan a aparecer agregados linfoides foliculares en los segmentos principalmente femeninos. Bueno, ahora, en cuanto a la vesícula biliar, no, en estos segmentos empieza, por ejemplo, a nivel del colon aparecen muchos agregados de tipo folicular, ¿sí? A nivel de ciego depende de la especie que estemos hablando, ¿sí? Porque, por ejemplo, hoy les hablaba de los equinos, ellos tienen un ciego que cumple procesos fermentativos, entonces él va a tener
muy desarrollada esta parte mucosa, igual la parte muscular. Y recuerden que en ellos también hay una particularidad, que es que la muscular se extiende en los equinos y en los cerdos y tiene un componente fibroelástico, porque forma en anatomía, no sé si recuerdan lo de las tenias del intestino, que son esas divisiones intestinales que forman como los equinos, se llaman tenias intestinales. Entonces eso lo podríamos ver en estas partes. Sí, es simplemente ya variaciones particulares por especie también incluso, ¿no? Pero para tener en cuenta. Ahora, en la parte de vesícula biliar, la vesícula biliar tiene también varias capas, ¿no es cierto? Tiene una capa mucosa, tiene una lámina propia y una submucosa que pueden estar fusionadas, ¿sí? Tiene una muscular. Aquí la muscular sí tiene una particularidad, que la muscular es muy irregular. ¿Por qué decimos que es irregular? Porque tiene fibras o haces musculares lisos que van en varias direcciones. ¿Listo? Entonces se miran en varias direcciones. Y tiene una acerosio. ¿Listo? Ahora, ¿qué tiene la mucosa? Tiene estos pliegues que son bastante altos. Está tapizada por un epitelio cilíndrico simple. Bueno, pueden aparecer células caliciformes, esto es lámina propia, tejido conectivo laxo, pero lo más característico, aparte de los pliegues, es la disposición de esta capa muscular, ¿sí? Que no es continua, como lo mirábamos acá, ¿sí? Una disposición muy compacta, sino que van en varias direcciones, incluso entre las haces musculares dejan espacios, quedan espacios ocupados por tejido conectivo, entonces eso permite de alguna manera diferenciar. Ahora, en la parte de hígado, los puntos más relevantes, ¿cuáles son? Hígado tiene un parénquima, recuerden que hablamos de parénquima y de estroma, ¿cierto? En general, en todos los órganos. El parénquima es el más desarrollado en hígado, y el parénquima, ¿por qué está representado? Por los hepatocitos. Resulta que los hepatocitos son células también de tipo hexagonal, bastante grandes, un núcleo redondeado central, ¿sí? Y dentro de la organización del hígado, siempre lo hace formando una estructura, que es la estructura funcional y estructural característica de lo que se llama lobulillo. Todo esto se llama lobulillo. El lobulillo puede estar delimitado o no por tejido conectivo, aunque en condiciones normales el hígado debe tener poco tejido conectivo. Cuando empieza a aumentar la cantidad de tejido conectivo es cuando ya empezamos a hablar de fibrosis o cirrosis hepática, ¿listo? Cuando aumenta la cantidad de tejido conectivo. Normalmente es muy escaso. ¿Y a qué sitios está limitado el tejido conectivo? Solo en la periferia del lobulillo y en otros segmentos que se llaman espacios cortos, ¿sí? Que generalmente quedan en las esquinas, ¿sí? En los ángulos del lobulillo. Hoy lo mirábamos en clase, les mostraba unos ejemplos de la rata, del cerdo. En el cerdo sí se delimita muy bien por tejido conectivo, el lobulillo, pero en las otras especies no, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto de referencia para yo saber que estoy evaluando un lobulillo? Esta estructura se llama vena centrolobulillar. Entonces, alrededor de esa vena centrolobulillar es que se da la organización como tal del lobulillo. ¿Cómo se organiza? Cordones de hepatocitos dispuestos de manera radial, que convergen todos hacia esta vena, y entre los cordones de hepatocitos queda un pequeño espacio que corresponde a los sinusoides hepáticos, que no son más que capilares fenestrados. Recuerden que los sinusoides normalmente los vemos pequeñitos, ¿no? El único órgano donde se ve tan marcado y grande es el hígado, porque los sinusoides son capilares muy grandes. ¿Listo? Entonces, este caminito que va a quedar como si fuera un espacio claro entre los hepatocitos es el sinusoide, que es un capilar fenestrado. Si es capilar, ya sabemos la definición de capilar, ¿no? Es un vaso sanguíneo que no tiene capa muscular, que prácticamente solo es endotelio. ¿Listo? Y con algunos pericitos en su periferia, no más. Bueno, ahora, ¿qué otro elemento o componente clásico de hígado que debemos diferenciar?
diferenciar esto que les dije que se llama espacio porta o espacio portal. En el espacio porta siempre vamos a encontrar lo que se llama la tríada portal. ¿Quiénes forman la tríada portal? Vena, arteria y conducto. Vena, arteria y conducto biliar. Ahora, ¿cómo yo diferencio si veo tres cavidades, hay tres espacios? Pues obviamente en mayor aumento tengo que evaluar su epitelio, ¿no es cierto? La vena, pues normalmente es la más grande, tiene un endotelio. ¿Listo? Ya saben que las venas, la capa cotúnica más desarrollada es la adventicia. La arteria, ¿por qué la voy a diferenciar? Porque tiene una capa muscular muy desarrollada y tapizada también por endotelio. ¿Y cómo diferencio un conducto? Porque esa luz va a estar tapizada por un epitelio de tipo cuboidal. Cuboidal simple. Entonces, bien fácil de diferenciarlos a mayor aumento. Vena, arteria y conducto. Rodeados, ¿por qué? Por tejido conectivo. ¿Listo? Por eso dijimos, tejido conectivo o estroma de hígado solo está delimitado a los bordes del lobulillo y a los espacios porta. No debería haber más tejido conectivo en hígado. Lo demás es parénquima, es decir, hepatocito. Ahora, el páncreas. El páncreas es una estructura, es una glándula, tanto hígado como páncreas son glándulas, pero esta glándula tiene una particularidad y es que cumple dos funciones, exocrina y endocrina. ¿Listo? La exocrina es producir ciertas enzimas que ayudan a los procesos digestivos, como la tripsina y otros elementos, ¿no? Que finalmente son drenados al intestino para terminar los procesos digestivos. Esa parte exocrina, ¿por qué está representada? La parte exocrina está representada por estas unidades que ya recuerden, ya sabemos muy claro lo que es un acino, ¿no es cierto? Si yo ampliara esa imagen, un acino es esto. Son varias células, esos núcleos, que se organizan de tal manera que dejan una luz muy estrecha en el centro por donde sale el producto de secreción. Y en su citoplasma tiene una apariencia granular, porque estos acinos ¿de qué tipo son? ¿Ceroso o mucoso? Ceroso. ¿Listo? Ahora, ¿qué también voy a encontrar aparte de acinos? Pues voy a encontrar conductos intralobulillares, interlobulillares, lo que tendría una glándula, que ya lo hemos visto. ¿Listo? Y está delimitada por tejido conectivo que la subdivide en unidades. Entonces, un lóbulo se divide en lobulillos, que son las unidades más pequeñas. Pero en sí, la unidad secretora es el acino. Entonces, tenemos células acinarias y hay otras que pueden aparecer en la parte central que se llaman centroacinales, que son las que se continúan con el conducto. ¿Sí? Se las mira como más aplanadas y núcleos de mayor tamaño. Pero el páncreas también tiene un componente endocrino. El componente endocrino se llama islote de Langerhans. ¿Cómo lo puedo diferenciar? La clave siempre en una panorámica a menor aumento de un corte de páncreas es evaluar aquellas zonas que se ven como islitas más claras en medio del componente exógeno. ¿Listo? Ahora, esta islita, ¿por qué está formada? Por cordones de células secretoras que se ubican en medio de un entramado vascular bastante amplio, una red capilar amplia, porque si es endocrino, recuerden que aquí no hay conductos. El producto de secreción pasa directamente al intersticio y de ahí a la red vascular, a los capilares, para luego ser llevado pues, al sitio donde va a cumplir su función. Entonces, muy sencillo. La parte exocrina vimos conductos, vimos acinos. La parte endocrina solamente cordones celulares y una red capilar importante. Y como les digo, la clave en una panorámica ver como si fuera una islita más pálida, más clara, que luego pues ya la van a entender ustedes. ¿Qué se produce en estos islotes? Aquí en estos islotes de Langerhans, el producto de secreción más importante es la insulina. Hay otros como por ejemplo el glucagón
Esto por fisiología ya lo deben tener claro. Estos son reguladores del metabolismo de los carbohidratos, ¿no es cierto? La insulina es un hiperglicemiante, el glucagón es un hipoglicemiante, perdón, el glucagón es hiperglicemiante, es decir, la insulina favorece la utilización de los carbohidratos por parte de las células y los tejidos. El glucagón se libera cuando en el cuerpo se detectan bajos niveles de azúcar, entonces lo que hace es tratar de subir esos niveles de azúcar para mantener una homeostasis a ese nivel. ¿Listo? Entre otros elementos. ¿Por quién son producidos? Pues hay varios tipos de células alfa, beta, gamma, así se denominan, son las productoras de estos elementos. Bueno, preguntas. Hasta aquí. Listo. Entonces, bueno, entonces voy a ir haciendo un recorrido para que se ubique en punto de referencia y ustedes me van a decir, ¿listo? Esto es la luz, ¿listo? La parte libre. De ahí voy a hacer un recorrido hacia la parte de arriba. ¿Listo? Estas estructuras que ven aquí como proyecciones, ¿qué serán? ¿Qué opinan? Voy a correrme acá. Evaluemos primero esta parte. Miren la forma que tiene. Son vellosidades. ¿Listo? No están tan separadas como uno en un esquema se las dibuja un dedito bien separadito, ¿no? Aquí pueden aparecer así como si estuvieran más compactadas, pero miren, todas estas son vellosidades para que se ubiquen, ¿listo? Entonces, esta es la luz, esta es la capa mucosa, aquí esta parte de la muscular de la mucosa, miren, estas lineecitas más compactas, más densas, las voy a seguir hacia arriba. ¿Qué será esto? Glándulas. ¿De qué tipo? Mucoso. ¿Listo? ¿Qué capa es esta en general? Submucosa. Voy a seguir. ¿Qué capa es esta? Muscular. ¿La capa interna de qué disposición es? Circular. ¿Listo? Lo que pasa es que la circular interna en el corte se la ve longitudinal. Ojo, es diferente hablar de disposición a corte. ¿Listo? Cuando se corta el tejido, para que no se me confunda, porque eso es algo que puede generar confusión, porque yo digo circular interna, pero la estoy viendo aquí longitudinal, ¿sí? En el corte, pero la disposición es circular. ¿Listo? Entonces, esta es la circular interna y miren la forma en que está la otra capa. Mírenla de acá. Miren que el corte es diferente, ¿no es cierto? Entonces, esta es la longitudinal externa. ¿Listo? Entonces, la longitudinal externa se mira como un corte transversal. La circular interna se la mira como si fuera el corte longitudinal. Entonces, ojo, repito, diferente disposición a corte, a lo que yo estoy viendo aquí. Bueno, y la última capa, ¿qué es esta? La adventicia. Tejido conectivo laxo. Regresémonos. Voy a regresar, miren, muscular con sus dos capas. ¿Qué será esto que está aquí, en medio de las dos capas musculares? ¿Qué les dije que había entre? Ahora igual ustedes lo van a detallar allá muy bien. Aquí lo estamos viendo en panorama. ¿Qué les dije que había entre las dos capas musculares? En clase, pues allá no se los explico. Los plexos. Plexos son grupos de neuronas, son ganglios nerviosos. ¿Listo? Hay dos tipos de plexos cuando hablamos de sistema digestivo. Los plexos submucosos y los plexos que están entre las capas musculares. El plexo de Auerbach y el plexo de Meissner, se llaman así. Entonces, los plexos los van a ver. En este caso, entre las dos capas musculares pueden haber ganglios nerviosos. O en la parte submucosa también pueden encontrar ganglios nerviosos. Estamos regresándonos. ¿Qué opinan de esas glándulas?
tan desarrolladas. ¿Qué segmento intestinal será si veo unas glándulas así? Duodeno. Muy sencillo. Es intestino delgado, me regreso acá, porque tiene vellosidades. ¿Listo? ¿Quedamos claro? Y sé que es duodeno porque tiene glándulas de Brunner muy evidentes. ¿Listo? Los otros segmentos ya los que miran. En detalle ya lo miran ustedes. Aquí les voy a explicar en panorámica. Ya ustedes miran todo lo demás. Me voy a ubicar. Recuerden que en intestino, para ampliar su superficie de absorción y de secreción, el intestino forma pliegues, ¿no es cierto? La mucosa y la submucosa forman pliegues. Estos pliegues se conocen como pliegues circulares. Recuerden, tanto en intestino delgado como en intestino grueso se pueden ver pliegues. Ojo, no me vayan a confundir esto que es un pliegue con una vellosidad, que la vellosidad microscópicamente es mucho más pequeñita. Aquí estoy en una panorámica, no podría ver en una panorámica una vellosidad de ese tamaño, imposible. Aquí estoy en 4X. ¿Listo? Esto es un pliegue circular. Veamos las capas para que nos ubiquemos. Esta capa vendría a ser la mucosa. Aquí estaría la parte de la, pues aquí está obviamente la lámina propia, que recuerden la lámina propia está sosteniendo el epitelio, ¿no es cierto? Y el componente glandular. Esto vendría a ser la submucosa. Esto sería la muscular y aquí se mira muy bien separada las dos capas, ¿no? Circular interna, longitudinal externa. Y la última capa sería la adventicia, que a veces como es tan laxa, a veces se le alcanza a detallar, a veces no tanto, pero sabemos que está ahí en las ceros. ¿Listo? Regresémonos a esta parte. Vuelvo y repito, no se me vayan a perder, esto es un pliegue circular. ¿Alcanzan a ver vellosidades? Voy a llevarlo a otro aumento. Voy a irme a esta parte. ¿Qué capa tengo aquí? Recuerden que este es un pliegue circular, es un repliegue de la mucosa y su mucosa. ¿Qué capa es esta? ¿Qué es esto? Muscular de la mucosa. Acuérdense, muscular de la mucosa. ¿Qué es esto? Aquí ¿ustedes miran vellosidades? ¿Ven prolongaciones? Entonces, ¿cómo se llaman estas estructuras? Criptas. Entonces, todo esto son criptas de Lieberkühn. Esto que miro como va colado, como espaciecitos, ¿qué tipo de células serán? Caliciformes, que es lo característico de intestino grueso. Entonces, no hay vellosidades, hay criptas bastante desarrolladas y en esas criptas la principal célula son las caliciformes. ¿Listo? Ahora, los otros componentes pueden ir variando. Por ejemplo, esta que estamos viendo es parte de colon, ¿no es cierto? Entonces, resulta que, ¿en qué varía? Miren, esto es músculo liso, no tiene pierde tampoco, lo van a ver ustedes allá. Varía el grosor del músculo, varía la presencia de agregados linfoides de tipo folicular en los segmentos finales, desde el colon hacia atrás tienden a aparecer muchos agregados linfoides, y si ya estamos en la parte del recto anal, pues ya empieza a cambiar el epitelio, acuérdense, ¿no? Aquí el epitelio, regresémonos, ¿qué tipo de epitelio es? Veamos si lo llevamos en otro aumento, para que no quede duda. Miren aquí el reborde, por favor, para que le pongan atención. El rebordecito es el epitelio y es un epitelio, ahora que lo lleven a 40X, cilíndrico, simple. ¿Listo? Todo esto es epitelio, cilíndrico, simple. Bueno, vamos a la siguiente.
es 4X, ¿no? Panorámica. Yo siempre les inicio con menor aumento. De lo que vimos hoy, ¿qué será? Hígado. ¿Sí? ¿Los convence o no? Recuerden que el hígado, yo les dije, la única especie pues, de nuestro interés sería el cerdo, ¿no? Tiene los lobulillos bien definidos con tejido conectivo. En las otras uno de alguna manera se imagina el contorno del lobulillo. Este es un lobulillo, este es otro lobulillo, aquí hay otro lobulillo. ¿Por qué yo digo que ahí hay un lobulillo? ¿Qué les di de referencia? Vena centrolobulillar. Siempre al centro hay una vena y alrededor es el límite. Aquí hay otro, vena centrolobulillar, un lobulillo. Vena centrolobulillar, un lobulillo. Me voy a ir a otro aumento para que no quede duda. Ahí. Me voy a correr un poquito. Miren, vena centrolobulillar. ¿Qué es esto? Cordones de hepatocitos. Lastimosamente no les puedo pasar a 40X porque está sucio. Pero estos son hepatocitos. El hepatocito tiene un núcleo redondeado, central bien definido, son células hexagonales, grandes. Todas se orientan de manera radial. La disposición es de esta manera. Disposición radial, vena centrolobulillar. No hay tejido conectivo, no tiene un límite lobulillo. ¿Listo? Para la mayoría de especies, excepto el cerdo, excepto la rata, listo, que lo miramos en clase. Ahora, ¿qué será esto que está acá arriba? El espacio porta, se llama. El espacio como tal es el espacio porta. Y los tres elementos constituyen lo que se llama la tríada portal. Vena, porta, arteria hepática y el conducto biliar. ¿Cómo los diferencia? Ya les dije, evalúen el mayor aumento, si hay endotelio o si hay un epitelio cuboidal simple, que sería el caso del conducto. Fácil de diferenciar. Y aquí siempre van a haber tejido conectivo. Hagamos un recorrido en este aumento. Ustedes me van a decir qué estoy señalando. ¿Listo? ¿Qué es esto? Vena centrolobulillar. Todo esto, lobulillo, lobulillo, vena centrolobulillar. Vámonos a otro punto. Igual, ¿ya se van imaginando más o menos los límites del lobulillo? ¿Sí? Incluso la tonalidad cambia un poquito. Si uno es detallista, hay una variación. ¿Qué habrá aquí? Aquí hay una tríada, ¿sí? A veces lo ideal es que aparezcan los tres componentes, dependiendo del corte a veces parece que uno se perdía, ¿sí? Pero siempre donde miren tejido conectivo y hay tipo de conductos, son espacios porta, son los únicos sitios donde hay tejido conectivo. Entonces, para tener como referencia. Pues este hígado ya está un poquito deteriorado también. Miren, aquí más chévere, este sí está muy clarito. Creo que no nos vamos a perder. ¿Qué es esto? Espacio porta. Todo esto se llama espacio porta. ¿Qué es esto? La vena. ¿Qué es esto? Así sea en este aumento, traten de detallar si tiene epitelio. Si tiene un epitelio, se ven núcleos. Es el conducto biliar. La arteria, pues aquí no está muy clara, puede ser esto, puede ser esta, tocaría llevarlo a otro aumento. ¿Listo? Pero siempre la vena es la más grande. Y el conducto siempre se lo mira más gruesito y coloreado el reborde por el epitelio. Muy sencillo. Bueno, entonces hígado no tiene. Este sí está muy feito. Allí se los puse para que lo miren. Este se supone que es hígado también. Sino que la tinción está muy feita. Listo, pero hay algo se alcanza a mirar, ¿no?
venitas centrolobulillares, lobulillos, espacios porta. Bueno, igual lo revisan allá, en la anterior placa está más claro. Los voy a ir ubicando un poco. Esta es la luz. Luz, mucosa, con repliegues, parte muscular, pero miren la disposición de la parte muscular, y la externa es serosa. ¿Qué opinan del tamaño de los pliegues y la disposición de la parte muscular? Voy a hacer un recorrido con lo que les dije. Es vesícula biliar. ¿Se acuerdan que les di los puntos claves? La mucosa tiene pliegues muy altos, se los puede ver. La muscular que les dije va en varias direcciones y por eso entre las capas musculares deja espacios. ¿Miran los espacios entre las capas musculares? A diferencia del intestino, que eran bien compactas, ¿no es cierto? Como para decir que me confundo con intestino, difícil. Bueno, entonces la clave es esto, los pliegues y también familiarícense en cuál sería más o menos el tamaño que yo tendría que visualizar dependiendo del aumento, ¿no? Aquí estamos en 4X. Pliegues, muscular en varias direcciones, deja espacios. La serosa sí puede ser muy amplia. ¿Listo? Ahora, allá ustedes en otro aumento van a detallar, a ver, veamos aquí. Miren aquí. ¿Qué es esto? Músculo liso, lo que les digo, miren, va en varias direcciones, deja espacio, los pliegues, y aquí se puede ver el epitelio es cilíndrico, simple, se ven los núcleos, ¿no? Y el citoplasma y la disposición. Listo. Bueno, entonces, vesícula no tiene pierna. A ver cómo nos va. Sí, este es páncreas. Esta es una panorámica, miren, ahí está el lóbulo, y se alcanzan a ver los lobulillos, ¿no es cierto? Las unidades más pequeñas. Esto es páncreas. Lóbulos, lobulillos separados por tejido conectivo. ¿Se acuerdan que yo les dije que en una panorámica yo ya podría diferenciar dónde están los islotes de Langerhans? Se ven como punticos más claros. Llevémoslo a otro aumento, tranquilos, que hagamos aquí un recorrido. La mayoría es un componente exocrino, ¿no? La mayoría, siempre. ¿Me puede prestar la plaquita de la otra? En islitas más claras, que no siguen el mismo patrón de los otros componentes. Aquí están los islotes de Langerhans. Obviamente tienen que llevarlo a otro aumento, ¿sí? Si los convencen, esta panorámica, un poquito más, aquí, aquí. Se ven siempre como zonas un poquito más claras y como islitas, ¿sí? Un poquito. Veamos en el otro. ¿Sí? Tiene como una impresión esta así. Sí, ajá. Mírelo aquí. Ahora sí. Estos de acá sí son acinos. Ahora lo llevan a otro aumento, obviamente. ¿Qué será esto de acá? También un islote. Miran que la disposición es diferente porque son cordones de celulitas, los otros son acinos de tipo seroso. Ligual, pues tiene conductos, tiene tabiques de tejido conectivo, lo demás es muy sencillo. ¿Listo? Bueno, entonces con esa, al menos la luz de allá. Estas se las muestro. ¿Se acuerdan que les dije? Esto era intestino, ¿no es cierto? Era lo típico, ¿no? ¿Se acuerdan? Las vellosidades, aquí las capas musculares, la serosa, que es lo más evidente. Miren qué pasa cuando yo hago el recorrido.
¿qué apareció? Folículos linfoides. Entonces, estas son placas de Pelle. Entonces, sé que estoy en qué segmento intestinal. Ile. Porque estoy en intestino delgado, porque hay vellosidades intestinales. Y acá están las placas de Pelle. Todo esto es placas de Pelle. ¿Listo? Aquí hay parte de vellosidades, pero recuerden que la parte que prolapsa como tal de la placa, empiezan a desaparecer las vellosidades. Miren aquí todos los agregados linfoides. Es bien pronunciado la parte folicular, ¿sí? Entonces, punto de referencia, primero ubíquense sabiendo que están en intestino, por eso les hice el recorrido desde acá. ¿Listo? Vellosidades, vellosidades y aparecen las placas de Pelle. Entonces sabemos que estamos en bueno, los voy a llevar a otro momento a ver si podemos diferenciar. Aquí lastimosamente está fácil desprendido, pero aquí hay vellosidades, ¿sí? Aquí hay parte de criptas y aquí está la parte muscular. Entonces, si no es duodeno ni es íleo, sería yeyuno. ¿Listo? Por eso hago todo el recorrido. No veo glándulas mucosas en la submucosa, no veo agregados linfoides, pero sí miro vellosidades. Entonces estaríamos hablando de yeyuno. ¿Listo? Bueno. Hagamos un recorrido. Y les voy a hacer una pregunta. Primero les digo, esto es intestino, ¿listo? Analicen, ¿intestino grueso o delgado? Estoy haciendo aquí el recorrido. ¿Qué opinan? Es intestino grueso, ¿no? No hay vellosidades, pero sí hay criptas. ¿Se acuerdan que las criptas pueden aparecer como islas, ¿no? Cortes transversales. Aquí está el epitelio. ¿Qué capa es esta? Muscular. Aquí está su mucosa, muscular y serosa. Entonces sabemos que estamos en intestino grueso. ¿Listo? Miren ahí, aquí se mira una cripta, como las que estamos enseñados a ver como hendiduras, ¿no? Estas sí son cortes transversales. Ahora, aquí empieza a aparecer algo muy particular. Vamos viendo. Y es la presencia de agregados linfoides. Lo que miran más basofílico en la base, en la parte submucosa, corresponde a folículos linfoides, ¿listo? Que pueden ir apareciendo para tener en cuenta. Entonces empieza a aparecer tejido linfoide de manera difusa o dispuesto en folículos. Bueno, con la anterior, ¿qué capa está más desarrollada aquí? La muscular. ¿Qué es esto? Criptas, es la parte mucosa. Aquí se ve una muscular de la mucosa. Hagamos un recorrido. Entonces, la clave a mí me interesa por ahora. Saben que es intestino grueso, ¿no es cierto? No hay piel. Hay criptas. Recuerden que les dije que los segmentos posteriores, ¿qué pasa con la capa muscular? Se empieza a ver
más desarrollada, más gruesa, que es lo que estamos viendo aquí. Vamos acá, 10X. Miren allí. La capa muscular y las criptas. ¿Listo? Las criptas, lo que está entre ellas, esto es lámina propia, ¿no? Tejido conectivo laxo. Bueno. Miren aquí más desarrollada la parte muscular. La submucosa, esta es la capa submucosa, que es donde miro muchos vasos sanguíneos, puedo ver plexos. Ojo, no confundan submucosa con muscular, ¿no? Hay que evaluar la densidad también y el componente celular. Esta es de otra especie, por eso la vemos más grande, ¿no? Esto corresponde a mucosa, estas son criptas. Miren, todas estas son criptas. Y acá están las otras capas que están sueltas, ¿no? En la parte muscular, están desprendidas. Esto es músculo, la capa muscular, la capa muscular. Que en los segmentos finales dijimos es bastante desarrollado.